Buenos días, profesor, compañeros. Nosotros somos el grupo número 5. Nosotros les vamos a hablar sobre puntos de fuga. En los puntos de fuga hay diferentes subtemas que son las escalas, el escalímetro y la perspectiva cónica. Como pueden ver, el grupo está conformado por Carlos Jaque, Matías Matute y mi persona, Andair Mora. Yo les voy a hablar sobre las escalas. A menudo nos encontramos que tenemos que representar dibujos excesivamente grandes para poderlos situar en láminas o planos. Otras veces el objeto es demasiado pequeño y no habrá condiciones suficientes para que quede bien representado. En estos casos es necesario aplicar una escala. La relación que existe entre las magnitudes que tiene el dibujo y las dimensiones reales del objeto, normalmente la escala empleada en los dibujos suele indicarse mediante una proporción. Tenemos una ligera fórmula que es escala igual a medidas del dibujo sobre medidas de la realidad. La estructura de la representación se representa, este valor se puede leer como 1 es a x o también 1 a x. El segundo caso se lee como x es a 1 o también x a 1. El valor de la izquierda representará el valor equivalente en el dibujo, mientras el valor de la derecha representará el valor de la realidad. También tenemos lo que viene siendo la clasificación, que depende de la forma en que se representan las escalas. Tenemos la escala numérica, aquella proporción que es expresada mediante un conjunto de números, en este caso, dos números separados por dos puntos. Tenemos un ejemplo aquí, que es un alzado de un establecimiento o una casa. La escala se puede leer 1 es a 120 o también se puede leer 1 a 120, en la que está dibujado este alzado de un edificio. Quiere decir que 1, la unidad del plano, representa 120 unidades en la realidad. También tenemos la escala gráfica. Es una regla graduada de tal manera, al ponerla directamente sobre el dibujo, se obtiene la medida real. Esta, a diferencia de la escala numérica, representa la escala mediante proporciones visuales. La más conocida es el escalímetro, tema que más adelante explicará uno de mis compañeros. Y ahora que sabemos cómo se representan las escalas, podemos mencionar sus clasificaciones. Tenemos los tipos de clasificaciones son escalas naturales, las escalas de ampliación y las escalas de reducción. Las escalas naturales, diremos que las escalas naturales son el dibujo realizado que tienen el mismo tamaño en la realidad que en el del papel, siendo este el tamaño idóneo para poder representarlo sin confusiones en el elemento a dibujar. Las abreviaturas con las que se puede indicar este tipo de escalas son 1 es a 1 o también 1 a 1. Significa que la unidad del plano equivale a la unidad en la realidad. También tenemos la escala de ampliación. Cuando tenemos que representar un objeto muy pequeño en un papel, posiblemente sea muy difícil realizarlo. En muchas ocasiones totalmente imposible, por lo que se hace necesario aumentar su tamaño multiplicando sus medidas reales por un determinado factor. Las piezas así representadas son más grandes en el dibujo que en la realidad. Por lo tanto, lo que si tomamos las medidas del dibujo, tendremos que dividir las mismas entre la escala para saber su valor real. Un ejemplo muy claro es sobre una pieza de un motor de avión que es pequeño, que mide nomás 1 centímetro, y lo queremos transformar hacia un plano, y lo que vamos a hacer es lo siguiente: usamos la escala 10 es a 1. Esto nos dice que cada 10 centímetros
que nosotros dibujemos en el papel representará 1 centímetro en la vida real. Tenemos la escala también de reducción. La escala de reducción normalmente cuando tenemos que dibujar un elemento mucho más grande que el papel disponible o simplemente por la imposibilidad del material de dibujarlos a su tamaño natural, se hace necesario reducir su tamaño de forma proporcional. Los elementos así representados son más pequeños que en la realidad, por lo que si tomamos la medida sobre el dibujo y tendremos que multiplicarlo las mismas por un factor, la escala para obtener la medida real. Como podemos ver, aquí tenemos algunos ejemplos. Esta es la escala natural, que es idónea para graficarla en el papel. La escala de reducción, este es el papel grande, digamos. La edificación es grande ya, y la reducen, o sea, la dividen, cogen cada componente, lo miden y lo reducen. Y acá también tenemos la de ampliación, que digamos, así como fue el ejemplo, el de 1 centímetro, el del motor del avión, que era un tornillo de un motor de avión, lo cogieron y lo ampliaron. Y también tenemos que tener en cuenta que el alzado debe ser la vista más importante al aporte de la pieza. El alzado que elijamos condicional es el resto de las vistas y por lo tanto representaciones e interpretaciones de la pieza. La pieza deberá estar definida por el menor número de vistas posibles. A continuación, mi compañero le va a explicar el siguiente tema. El escalímetro es una regla especial de forma triangular. Está construido de tal forma que cada una de sus 3 aristas posee grabadas 2 escalas diferentes por cada cara. No todos los escalímetros son iguales, ya que no solo existen 6 escalas. Encontramos el escalímetro plano, es el más sencillo, es idéntico a una regla convencional, pero está graduado con diferentes escalas. El escalímetro triangular es el más habitual, es más cómodo, ya que las aristas resultantes son similares a las reglas biseladas y permiten dibujar y leer la medida con mayor facilidad. El escalímetro de sección cuadrada, aunque es el que más escalas tiene, hasta 8, su uso está menos extendido por ser más incómodo. El uso me permite tomar y representar medidas en diferentes escalas de una forma muy cómoda y rápida y segura. El uso del escalímetro no está limitado solamente al área de arquitectura, realmente lo podemos usar en cualquier situación que se requiera presentar. Un proyecto, en una hoja de papel, aplicación. Primero debemos tomar en cuenta que independientemente a la escala que usemos, siempre empezaremos a leer de izquierda a derecha. O sea que el número 0 tiene que estar ubicado al lado izquierdo, que es el principal, el primero, y del lado derecho tiene que estar el número en el que terminemos, y ese va a ser el final. Ahora me toca presentar a mí la perspectiva cónica. Voy a hablar sobre los fundamentos, los elementos y los tipos de perspectiva que podemos encontrar dentro de la cónica. Como definición tenemos que la perspectiva cónica, o también llamada lineal, se basa en la proyección de un cuerpo en el espacio, sobre el plano del dibujo, desde la posición que tendría un observador delante del plano de dibujo. Para ello, utiliza rectas proyectantes que pasan por un punto, 2 o 3, depende del tipo de perspectiva cónica en el que estemos hablando. Para entender mejor esta definición, vamos a ver un ejemplo. En este caso, esta foto de aquí. Imaginemos que el espectador está de pie en el plano del suelo en una posición fija. Con el plano de dibujo directamente delante de él, este plano es como una gran ventana a través de la cual pasan los rayos de luz. Estos rayos se reflejan en un objeto y se dirigen hacia el ojo del espectador, formando una imagen a escala del objeto, como podemos ver. La línea base es donde la base del plano del dibujo se encuentra con el plano del suelo. En este caso, estamos hablando de esta línea de aquí, la línea base. La perspectiva cónica se fundamenta en la proyección cónica,
de manera que si consideramos como vértice de proyección al observador, obtenemos 3 posibles posiciones determinadas por la disposición del plano de proyección, que aquí llamamos como plano del cuadro, que es, como había explicado anteriormente, la gran ventana por donde pasan los rayos proyectantes que vienen desde los ojos del observador. En la primera imagen tenemos el plano entre el observador y el objeto. Cuando el plano del cuadro está situado entre el observador y el objeto, se obtiene una perspectiva de menor tamaño que el propio objeto. Como segundo fundamento, el objeto está situado entre el observador y el plano del cuadro. ¿Qué quiere decir? Que se obtiene una perspectiva de mayor tamaño que el propio objeto. Y como tercero y último fundamento, que no tenemos aquí una foto, pero lo podemos explicar, que si el objeto es una figura plana, está situado en el plano del cuadro, se obtiene una perspectiva de igual tamaño que el propio objeto. Ahora vamos a pasar a explicar los elementos de la perspectiva cónica. Primero, los planos. Los planos están dispuestos ortogonalmente. Tenemos al plano del cuadro, que es la superficie vertical sobre la que se efectúa la representación. Es como, por así decirlo, el papel o la base donde tenemos la perspectiva. El plano geometral es un plano perpendicular a la del cuadro. Equivale al suelo sobre el que generalmente se apoyan los objetos y sobre el que por norma está situado el observador, ya sea sentado, acostado o un poco más o elevado en alguna escalera o algo así. Como otro plano tenemos el plano del horizonte, que es un plano imaginario que contiene elementos de referencia para la obtención de la perspectiva. Este plano es paralelo al geometral y está situado a la altura de los ojos del observador. Tenemos al plano de desvanecimiento, que es el plano que contiene el punto de vista, es decir, a los ojos del observador, y es paralelo al del cuadro. Finalmente tenemos al plano principal, que es el plano perpendicular a los anteriores, que pasa por el punto de vista. Entonces aquí tenemos una representación gráfica donde primero tenemos el plano del cuadro, que se puede decir que es el más importante, porque como habíamos dicho anteriormente, esto es como la ventana donde vamos a trazar las líneas de proyecciones para tener o saber la proporción del objeto. Este es el plano del cuadro. Luego tenemos el plano geometral, que como habíamos dicho es como el suelo, donde generalmente se sitúan los objetos que vamos a representar, o el observador. También acá arriba tenemos el plano del horizonte, que es perpendicular al plano del cuadro. Por acá tenemos el plano de desvanecimiento, que es paralelo al plano del cuadro. Y finalmente tenemos el plano principal, que aquí no lo vemos, pero lo tenemos en esta imagen de aquí. El plano principal es perpendicular a todos los demás planos. Como podemos ver, los cruzan. Otro elemento de la perspectiva cónica son las líneas. Las líneas están dispuestas de manera paralela. Tenemos a la línea de tierra, que es la intersección de los planos geometral y del cuadro. Se define como la línea de apoyo. Y también tenemos la línea del horizonte, que es la intersección de los planos de horizonte y del cuadro. Como su nombre lo dice, simboliza al horizonte. Y si mirásemos al mar, sería la línea donde acaba el mar y empieza el cielo. En este caso, en pocas palabras, la línea de tierra podemos decir que es el suelo y la línea de horizonte es la línea que se sitúa a los ojos del observador. Si el observador estaría parado, la línea de horizonte se encuentra exactamente a la altura de sus ojos, y si el observador estuviera sentado, la línea de horizonte también se encontrará a la altura de los ojos, pero como podemos ver es más baja. Otros elementos de la perspectiva cónica son los puntos. Los puntos están alineados y pertenecen a la línea del horizonte. Tenemos al punto de vista, que es el lugar desde donde se observa un objeto, se corresponde con los ojos del observador. Tenemos al punto principal, que es el punto donde el rayo principal corta el plano del cuadro y está siempre situado en la línea de horizonte. Tenemos los famosos puntos de fuga, que es el lugar donde concurren las perspectivas de todas las rectas en el espacio y son paralelas a una dirección. Y finalmente, otro elemento de la perspectiva cónica es el cono visual, que es donde todos los elementos se combinan. En este caso, es el conjunto de rayos de luz que, reflejados por los objetos,
llegan a nuestros ojos en cada una de nuestras miradas. Tipos de perspectiva cónica. Existen 3 tipos de perspectiva cónica: la perspectiva frontal o paralela, perspectiva oblicua o angular y perspectiva aérea. La perspectiva frontal o paralela son los objetos que se sitúan con sus caras paralelas al plano del cuadro. Existe un punto de fuga sobre la línea del horizonte que coincide en el punto principal P. Perspectiva oblicua o angular. El plano del cuadro se sitúa oblicuo respecto a 2 de las direcciones fundamentales, las que marcan las caras de las formas cúbicas, permaneciendo la tercera dirección vertical. En esta situación se originan 2 puntos de fuga sobre la línea del horizonte, que sería la F1 y F2. La perspectiva aérea, el plano del cuadro es oblicuo respecto a las 3 direcciones fundamentales. Se trata de una perspectiva con 3 puntos de fuga, 2 en la línea del horizonte, F1 y F2, y un tercero, F3, en una vertical accesoria. Yo les voy a hablar sobre el punto de vista, la altura del punto de vista. La distancia que existe entre el observador y el plano geometral se refleja en la altura representada con H minúscula. Este tipo de representaciones, tanto interiores como exteriores, se establecen normalmente con una altura para la línea del horizonte. Aproximadamente la medida de una persona es de 1,70 metros y cuando está sentado va a medir 1,20 metros. Tenemos los diferentes puntos de vista. Tenemos el punto de vista normal, el punto de vista alto y el punto de vista bajo, que son los que más utilizamos. El punto de vista normal, al nivel de los ojos del espectador, está directamente relacionado con la línea del horizonte y de la imagen. Cuando el espectador está de pie en el plano del suelo, la línea del horizonte se sitúa a la altura de la cabeza. El punto de vista alto, si el espectador se halla de pie sobre una escalera de mano, no solamente por una escalera de mano, sino también por una silla o una mesa, hacia la misma escena, la línea del horizonte está al nivel de los ojos, pero se verá una mayor parte del suelo. El punto de vista bajo. Si la posición del espectador es más baja, se aplica el mismo principio. La línea del horizonte será más baja y se verá un torso más reducido del plano del suelo. También tenemos otros ejemplos. El punto de vista bajo o perspectiva rana muestra una menor proporción en el plano de la Tierra y a la vez disminuye la distancia que hay entre la línea del horizonte y la línea de tierra. Como podemos ver, aquí la línea del horizonte y la línea de tierra se han unido y eso es lo que nos trata de decir la vista de rana, que va a estar a ras de piso y solamente se van a ver las edificaciones. Ya. Tenemos también la vista de pájaro, es muy empleada para ofrecer claramente la distribución urbanística. En este caso, la línea de horizonte está muy elevada por encima de la línea de tierra. Como podemos ver, aquí se ve que la línea de horizonte está muy encima de la línea de tierra. También tenemos la vista celeste. La vista celeste, la línea de tierra está por encima de la línea de horizonte, de manera que podamos visualizar la planta inferior del objeto. Esto se aplica mayormente cuando el objeto está suspendido en el aire y podemos ver que la línea del horizonte de donde nosotros estamos va a estar más baja que la línea de tierra. Bueno, a continuación mi compañero les va a explicar lo siguiente. Ahora voy a explicar los tipos de perspectivas según el punto de vista, que se puede decir que son las perspectivas base. La isométrica es una perspectiva de tipo ortogonal. Describe el tamaño real de los objetos en sus dimensiones y es la base para la proyección ortogonal. Esta perspectiva nos permite representar de forma eficiente un objeto tridimensional en un espacio bidimensional, como un plano o una hoja de papel. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es la perspectiva isométrica.
La perspectiva militar es una perspectiva de tipo oblicua. La perspectiva caballera es una perspectiva también de tipo oblicua, por ende vamos a explicarlas en una sola definición. Las perspectivas militar y caballera, por ser oblicuas, no son ortogonales. Por lo tanto, en algunas de sus caras podremos ver las dimensiones reales, pero en otras habrá distorsión, la cual dependerá de lo que se quiera representar. Finalmente tenemos la perspectiva cónica, que no puse una imagen porque es la explicación base de esta exposición, y ya vimos que es la perspectiva cónica, pero lo volvemos a recordar, es una perspectiva de visión real monocular. La perspectiva de tipo cónico no define las dimensiones reales de los elementos, pues hay distorsión de estas, ya que este tipo de perspectiva emula la percepción espacial del ojo humano. La diferencia entre las primeras tres perspectivas que vimos, la isométrica, la militar y la caballera, la diferencia que tienen con la cónica es que las primeras tres son perspectivas irreales respecto a la percepción de los humanos. En cambio, la perspectiva cónica sabemos que es la que se basa en las proyecciones de la vista humana. Ahora que terminamos de explicar la parte teórica sobre la perspectiva cónica y sobre los puntos de fuga, vamos a pasar a la parte práctica y vamos a hacerla en este orden. Primero empezaré yo explicando la vista hormiga con un punto de fuga. En este caso, esta es la foto que yo he elegido como ejemplo, y pues esta foto es un ejemplo común de un punto de fuga. Pues como pueden ver es la imagen de un puente que ha sido tomada a un punto de vista baja, es decir, que parece que el observador ha estado sentado o incluso acostado sobre el plano geometral, que como habíamos mencionado en la teoría es el suelo. Y al tratarse de una vista que popularmente nosotros llamamos como vista hormiga, la línea del horizonte también se encontrará más debajo de lo que puede ser la altura de los ojos. Por ejemplo, si una persona promedio mide 1,70 metros, al estar sentado pasa a medir 1,20 metros. Entonces, la línea del horizonte estará más cerca de la línea de tierra. A simple vista podemos determinar que esta imagen pertenece a una perspectiva cónica frontal, es decir, que en teoría solo encontraremos un punto de fuga, pero ahora vamos a ponerlo en práctica para ver si es verdad. Voy a compartir pantalla de GeoGebra. Y primero que todo es importante que trabajaremos sobre la perspectiva isométrica, quitaremos los ejes e insertaremos la imagen sobre la cual vamos a hacer las líneas de proyección y encontraremos el punto de fuga. En este caso es esta de aquí. Listo. Entonces, si nosotros somos el observador, empezamos a trazar líneas proyectantes. En este caso, como estamos viéndolo de una manera frontal, nosotros que somos el observador estaríamos en este punto. En este caso estaríamos sentados, porque es una vista hormiga, y empezamos con la herramienta de rectas, empezamos a trazar líneas que se proyectan desde nuestra vista en la imagen. Por ejemplo, aquí encontramos una línea, del otro lado también. Poco a poco, mientras vamos trazando líneas, nos damos cuenta que todas estas líneas se van intersectando en un solo punto. Y este punto es al que famosamente llamamos como punto de fuga. Estas líneas rectas. Entonces, aquí, como habíamos dicho, las líneas se intersectan en un solo punto. A este le llamaremos PF. Listo. Y como ya tenemos pues el punto de fuga proyectado, el último paso sería trazar la línea del horizonte, que la cogemos desde el punto de fuga, hacemos una línea completamente horizontal, la cambiaremos de color para diferenciarla de las demás,
Y esta sería nuestra línea del horizonte, en este caso. Eh, Sabemos que esta es una perspectiva cónica frontal porque solo podemos ver una profundidad, más no una anchura o una altura, entonces por eso sabemos que tiene un punto de fuga. Ahora voy a dar paso para que mi compañero explique la otra vista. Ahora yo voy a representar dentro de GeoGebra. A continuación voy a representar mi figura, hay que quitar los ejes, imagen, perdón. Ponemos en perspectiva isométrica. Voy a presentar la imagen. Esta es una imagen de una calle de la ciudad de Cuenca. Aproveché el trabajo para poner una foto que tomé en un viaje que hice en la ciudad en la cual nací. Me gustó la oportunidad y la quiero representar porque me parece una foto justo para la ocasión. Voy a reponer la foto sin brillo para que se puedan apreciar las líneas. Esta foto es una vista frontal, una perspectiva frontal. Es la vista normal porque tiene un solo punto de fuga. Y decimos, como dijo mi compañero Jaque, es una perspectiva normal porque tiene profundidad y no tiene anchura ni altura. Por eso tiene un solo punto de fuga, que está situado sobre la línea de horizonte. Ahora vamos a trazar las líneas. La primera línea. Línea. Vamos a trazar la línea del lado de acá ahora. Listo, una vez que trazamos todas las líneas nos damos cuenta que se interceptan en un solo punto. El punto H le vamos a poner. Horizonte. Vamos ahora a trazar la línea de horizonte que se marca desde el punto y le vamos a cambiar el color. Ahí como podemos ver, esa es la línea de horizonte. Y ahora vamos a darle paso a mi compañero para que continúe con su imagen. Como dijo el compañero Matute, a continuación yo les voy a explicar otra imagen. Lo primero que yo voy a hacer es presentar mi imagen sin nada, sin editar ni nada. Esta va a ser mi imagen que yo voy a graficar, hacer mi práctica. ¿Por qué la saqué? ¿Por qué escogí esta imagen? Esta imagen, yo estaba viendo una película y salió una escena de una montaña rusa. Y como teníamos este proyecto y vi esta escena, me vio súper interesante graficar, hacer esta imagen. Busqué, bueno, no es la misma imagen que de la película, pero busqué una imagen parecida y para hacerla en GeoGebra. A continuación voy a compartir mi pantalla en la aplicación de GeoGebra. Ya como ven aquí, ya tengo mi imagen ya editada, bajándole el brillo como si se viera para que se vean las líneas correctamente. Y a continuación voy a representarle las líneas proyectantes y voy a continuar con
con mi presentación. A ver, voy a poner aquí un punto, voy a poner acá el otro. Aquí ya se ve que se van a intersectar las líneas. Estas dos líneas se empiezan a intersectar en este punto frontal aquí. También mi vista es aérea, no lo dije, mi vista es aérea. Bueno, aquí como ven, estos puntos se van a unir y yo lo que hago es ponerle un punto. Aquí va a ser el punto de fuga, exactamente aquí, y aquí yo voy a coger y voy a sacar esto de aquí porque no quiero que se vea. Y ahora voy a trazar mi línea de horizonte, es aquí, la voy a trazar a que esté recta, ahí. Y esta línea de horizonte le voy a cambiar el color para que se logre apreciar mejor. Le voy a poner un color rosado para que se vea un poco mejor. Y como vemos, ya se ve la línea del horizonte. Aquí, como pueden ver, yo tracé de la parte de los rieles que cogen la parte del mecanismo de la montaña rusa y lo uní y tracé las líneas proyectantes que llegan hasta el infinito, pero en algún punto se van a tener que unir. O sea, aquí se unieron y este es mi punto de fuga. Siguiendo con el orden, ahora vamos a explicar las imágenes con dos puntos de fuga. Ahora me va a tocar a mí explicar con la vista hormiga. Voy a presentarles mi foto original. Yo esta foto la tomé de mi CPU. Este es mi CPU en vista hormiga. Yo mi celular lo invertí para que se viera lo más realista, como si una hormiga estuviera viendo mi CPU. Me vino la idea de utilizar mi CPU porque no solamente se puede utilizar lo que viene siendo las casas, edificios, no, también cosas como caseras como un CPU, un televisor antiguo, o una mesa, cosas así. Ahora voy a aperturar mi GeoGebra, voy a quitar los ejes, voy a poner en la vista isométrica. Ya voy a coger mi imagen ya editada como para que se vean las líneas correctamente. Y aquí, como podemos ver, ahí está mi CPU. Ahí estaría la imagen ya editada para que se vean bien las líneas. Bueno, yo voy a trazarle las líneas proyectantes, y les voy a explicar que esta es vista de hormiga. Esta vista o perspectiva es oblicua porque tiene dos puntos de fuga. Cuando es un solo punto de fuga, la vista nomás es frontal. Bueno, les voy a proyectar, les voy a hacer las líneas proyectantes aquí y aquí en la otra esquina de la parte de la foto, ya. Y cogemos aquí abajo ahora, perfecto, y acá graficamos otro punto, ya. Me gusta cambiarle el color de las líneas para que se puedan ver mejor, un color azul, para que se vean un poco mejor y no afecten cuando grafiquen las siguientes líneas. De este mismo punto, yo voy a coger y voy a ponerlo ahí. De este mismo punto, voy a cogerlo ahí, ya. Y de este mismo punto de aquí, voy a poner otro puntito aquí para que me salgan los dos puntos de fuga. Y como podemos ver, aquí tenemos un punto de fuga, que es este de las líneas azules. Y acá tenemos el otro punto de fuga, que es el de las líneas negras. Antes de poner la línea de horizonte, voy a sacarle los puntos, estos puntitos que no queremos que aparezcan. Ahora sí voy a graficar la línea horizonte. La vamos a coger de aquí hasta aquí y yo les voy a cambiar el color, un color rosado para que se pueda apreciar mejor de las líneas. Y como ven, ahí está mi línea de horizonte.
Y ahí estarían mis 2 puntos de fuga. A continuación, mi compañero Carlos. Ahora me toca a mí presentar la vista normal con 2 puntos de fuga. Bueno, la siguiente imagen que les estoy mostrando en pantalla tiene una anécdota un poco particular, pero algo interesante, y es que yo voy bastante a la cancha de cemento en el lugar en el que vivo a jugar fútbol, y una vez que conocía toda la teoría sobre las perspectivas cónicas, me di cuenta que los puntos de fuga no solo los podemos encontrar en profundidades o en edificios, en horizontes, sino que también en objetos aislados o también en estructuras simples. En este caso le tomé foto a las gradas de la cancha, en la que nos fijamos bien y posicionamos de manera correcta la cámara, podemos encontrar puntos de fuga. Imaginemos que hubiéramos tomado la foto de manera frontal, de una manera más lateral. Es decir, que si el observador estuviera en esta esquina, el observador solo hubiera, en este caso yo soy el observador, hubiera visto solo esta cara de la figura, por lo cual solo hubiera encontrado un punto de fuga. Sin embargo, aquí es muy necesario tener en cuenta toda la teoría, porque depende de cómo esté ubicado el observador, encontraremos 1, 2 o hasta 3 puntos de fuga. En este caso, el observador, yo tomé la foto de esta manera. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver esta cara y vamos a ver esta cara, que por teoría vamos a encontrar 2 puntos de fuga. Entonces, voy a compartir pantalla de GeoGebra. Aquí ya tenemos puesta la vista isométrica y voy a agregar la imagen con el brillo alzado para que podamos proyectar las líneas. Esta es nuestra foto. Si nos fijamos, estas gradas son un poco largas, sin embargo, yo le he hecho esta línea negra, que esto quiere decir que cortan hasta aquí. Solo vamos a tomar esta parte de la grada. Lo que está acá no lo vamos a tomar en cuenta. En este caso, por cómo está tomada la imagen, este ejemplo pertenece a una perspectiva oblicua, por el simple hecho de que, como había dicho, podemos ver 2 caras de las gradas. En cuanto al punto de vista, podemos ver claramente que se trata de una vista normal, es decir, está a la altura de los ojos del observador, en este caso, de mis ojos. Entonces, una vez definido el punto de vista y el tipo de perspectiva, empezamos a trazar las líneas proyectantes. Con la herramienta recta, donde hayan vértices, empezamos a trazar. En este caso, aquí, en este y este vértice, podemos encontrar nuestra primera línea. En la parte de acá abajo de la escalera, también podemos encontrar otra línea. Y finalmente, en esta parte. Listo, ahora vamos a proyectarlas del otro lado. Desde este punto hasta este punto, que es donde habíamos dicho que termina nuestra figura, encontramos otra línea. Desde este punto hasta este punto también otra línea. Y desde este punto hasta este punto otra línea. Listo. Entonces, como podemos fijarnos, la altura, o sea, si estamos en una perspectiva cónica y nos imaginamos los planos que habíamos explicado en la teoría, la altura será paralela al plano del cuadro. Por tanto, sigue representándose como vertical en la perspectiva, mientras que la anchura y la profundidad van a ser oblicuas y por lo tanto van a fugar. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? Que la altura no va a tener un punto de fuga, pero la anchura y la profundidad sí van a tener puntos de fuga. ¿Qué quiere decir? Que encontraremos los 2 puntos de fuga. Entonces, como vemos en la imagen, las profundidades fueron a la izquierda, en este punto G, y las anchuras fueron a la derecha, en este otro punto. Entonces aquí encontramos nuestros 2 puntos de fuga. Entonces el último paso sería trazar la línea de horizonte, que en 2 puntos de fuga, la línea de horizonte pasa a través de esos 2 puntos de fuga, le cambiamos de color para verla mejor, y este sería el ejercicio.
Ahora voy a dar paso a mi compañero Matute para que explique dos puntos de fuga con vista aérea. Ahora yo voy a explicar mi vista aérea con dos puntos de fuga. Vamos a compartir pantalla y podemos ver la imagen que yo escogí. Una imagen de una casa que está en el pueblo Montañita. Yo estuve ahí hace unos días acordándome del deber. Estaba en un hotel que estaba más alto en la montaña y alcancé a tomarle la foto, en la cual me doy cuenta de que es una imagen que tiene una vista aérea y una perspectiva oblicua, porque tiene anchura y tiene profundidad, en la cual encontramos dos puntos de fuga. Estamos en GeoGebra, voy a buscar mi imagen, el brillo, para que se vean las líneas. Una vez estamos aquí, voy a comenzar a proyectar las líneas. La primera línea, segunda línea, listo. Aquí donde se marcó esta primera línea, marcamos un punto en el cual tenemos el primer punto de fuga, le ponemos F1. Vamos a quitar para apreciar mejor la imagen. Tenemos el punto de fuga de un lado. Ahora vamos a trazar las líneas para buscar el punto de fuga del lado izquierdo. La primera. Vamos a trazar la otra línea. Conecte. Ahora vamos a marcar nuestro punto de fuga aquí. Tenemos nuestro segundo punto de fuga. P2. Y eliminaremos. Teniendo una vez encontrando los dos puntos de fuga, podemos trazar la línea de horizonte que sale desde el punto de fuga 1 hasta el punto de fuga 2 o viceversa. Esta imagen está, el observador está sobre la vista. Estamos viéndola desde arriba, como el nombre lo dice, es una vista aérea. Es una perspectiva oblicua porque tiene anchura y profundidad, y en la cual pudimos encontrar dos puntos de fuga y pudimos sacar la línea del horizonte. Ahora vamos a hablar sobre las tres vistas que tiene tres puntos de fuga. Yo comienzo con la vista de hormiga. Esta foto es en Manta. Le tomé un edificio en el cual pude plantear la vista hormiga, y esta vista hormiga es una vista oblicua que tiene, en esta podemos encontrar anchura, profundidad y altura, y vamos a encontrar tres puntos de fuga. A GeoGebra, listo. Una vez que estamos aquí, vamos a proyectar las líneas ahora. Tenemos la primera línea ahí. La línea aquí. Y la siguiente línea. Listo, ahí alcancé a hacer la línea. Ahora encontramos nuestro primer punto de fuga. Nombramos P1. Eliminamos estos objetos visibles. Ahora vamos a proyectar las siguientes líneas. Mover un poco la imagen.
la primera, la segunda, tenemos la tercera. Como podemos ver, aquí se marca nuestro punto de fuga. El punto de fuga, damos F2 y hacemos el tercer punto de fuga, cual encontramos aquí. Aquí. Como ven, se ha conectado aquí. Vamos a conectar el siguiente punto. Listo. Aquí, como podemos ver, hemos conseguido el tercer punto de fuga. Ya se marcó el punto. Tenemos F3. Una vez que eliminamos los objetos visibles, vamos a marcar el punto de tierra, la vista horizonte, punto de fuga 1 al punto de fuga 2. Y ahí tenemos, vamos a cambiar el color. Tenemos los tres puntos de fuga, 1, 2 y 3, y la vista de horizonte en esta imagen. A continuación, mi compañero continuará con su vista. Y bueno, como dijo el compañero Matute, me va a tocar a mí explicarles sobre los tres puntos de fuga con vista frontal. Bueno, a continuación les voy a compartir la pantalla de la foto original. Como pueden ver, esta forma, esto aquí tiene una forma peculiar que yo pienso que es una pirámide compartida a la mitad. Como podemos ver, esto es un cubredor de foco de una lámpara. ¿Y por qué digo que es una especie de pirámide partida a la mitad? Porque si le ponemos algunas líneas aquí, se va a formar una punta y va a ser una pirámide. Y me recordó mucho a una lámpara que yo tenía anteriormente, y me recordó bastante este de aquí. A continuación voy a abrir el GeoGebra, seleccionar mi imagen en mi archivo. Aquí está, tres puntos de fuga, correcto. Ya, ¿por qué yo escogí esta imagen? Esta imagen la cogí sencillamente porque, como les dije, yo tenía una lámpara anteriormente y tenía esta forma peculiar, la parte del cubredor del foco. Ya, y yo me puse a leer un poco la teoría y vi que los tres puntos de fuga no necesariamente tienen que ser de edificios o de unas casas, ¿no? También se puede dar en cosas cotidianas como esto, que es un cubredor de foco de una lámpara. Y tiene lo que viene siendo la perspectiva frontal. Ve, esta tiene perspectiva oblicua, mil disculpas, porque tiene altura, anchura y tiene profundidad también. Y como así también en el punto, cuando tienen un punto de fuga, nomás tiene una perspectiva frontal, y nomás esta, la oblicua, se da cuando tiene dos puntos de fuga o tres puntos de fuga. A continuación les voy a graficar las líneas proyectantes para que vean que esta imagen tiene tres puntos de fuga. Bueno, yo me gusta acercarme un poco y empezar a graficar los puntos. Vamos a coger acá en el otro vértice. Bueno, y voy a coger aquí, y en el vértice no se ve muy bien, ya aquí en esta parte, ya.
Listo, ya. Y ahora voy aquí, como podemos ver, ven, aquí vamos teniendo nuestro primer punto de fuga. Ahora vamos a seguir graficando las líneas proyectantes. Ahora para el otro costado, para hacia el lado izquierdo en este caso, ya grafico aquí en el mismo punto, cojo ese mismo punto y grafico acá en este vértice. Ya pongo otro punto acá. Este puntito lo pongo aquí también en este vértice. Y como podemos ver, ya tengo mi segundo punto de fuga, que es aquí. Le voy a dejar ya puesto el punto para que se vea bien ya. El otro también ya para tenerlo un solo y no estar gastando mucho tiempo. Listo. Ya, y a continuación voy a seguir graficando las líneas proyectantes, pero ahora hacia arriba. Y para que vean lo que yo les decía de la pirámide. Como pueden ver, ya voy a coger de aquí. Listo. Aquí otro puntito hacia acá arriba. Ya, yo le pongo ahí y la grafico aquí. Listo. Y como podemos ver, si ven que la forma tiene una forma de pirámide aquí. Esto era lo que yo le decía, pero es una pirámide como recortada. Esto también se puede utilizar muy bien en la parte del cono. Un cono recortado, así mismo como la pirámide. Y también se podría hacer los 3 puntos de fuga con la parte del cono. Bueno, yo les voy a quitar los puntos, estos puntitos aquí. Ya les voy a cambiar el color a las líneas para que ustedes vean que son líneas diferentes. Esta le voy a poner un color azul, a esta también, porque son las mismas. Ya. Estas de aquí, estas dos de aquí, les voy a poner un color verde. Ya. Va a estar mucho tiempo. Y esas de aquí, las del lado derecho, las voy a dejar negras. Voy a ponerle el punto aquí donde está mi vértice. Ya. Muy bien. Y como pueden ver, ahí estarían mis 3 puntos de fuga. Solamente me falta graficarle la línea de horizonte que se grafica de este puntito de fuga hasta este otro punto de fuga. Cuando son 3 puntos de fuga, la línea de horizonte solo va a atravesar 2 de los 3 puntos de fuga. Este de aquí no lo puede atravesar porque obviamente no va a ser un zigzag para atravesarlo. No, tiene que pasar. La línea de horizonte es recta y cuando son 3 puntos de fuga va a atravesar 2 puntos de fuga. Esta línea la voy a cambiar de color. Le voy a poner un color anaranjado para que se logre ver mejor. Y como pueden ver, ahí estaría mi práctica de 3 puntos de fuga con vista frontal. Y eso sería todo de mi parte. A continuación, mi compañero Jaque. Ahora voy a proceder a compartir pantalla para mostrarles la imagen. Esta es la imagen que yo he escogido. Y este será el último ejemplo que utilizaré para representar 3 puntos de fuga en vista aérea. Como dijo mi compañero Andair, cabe recalcar que no solo podemos encontrar 3 puntos de fuga en edificios, sino también en paisajes u otro tipo de estructuras grandes, como por ejemplo la que tenemos aquí, la de un puerto marítimo. En este caso, el puerto de Manta, que tiene un gran prestigio a nivel nacional e internacional y cada día está creciendo. Entonces, consideré que este sería un ejemplo perfecto para este proyecto. En cuanto al punto de vista, como ya había mencionado, claramente podemos ver que se trata de una vista aérea. Seguramente el observador probablemente estuvo subido en un helicóptero y sacó la imagen. Esto quiere decir que la línea de horizonte será alta, comparado con la línea de tierra, por lo que las líneas se alteran por la perspectiva y necesitamos un tercer punto exterior. Así que esta imagen pertenecerá a un tipo de perspectiva cónica oblicua, que quiere decir que podemos encontrar 3 puntos de fuga. Entonces, una vez definidos el punto de vista y el tipo de perspectiva, empezamos a trazar las líneas proyectantes en GeoGebra. En este caso ya lo tengo en perspectiva isométrica y voy a insertar la imagen editada para
trazar las líneas. Utilizamos la herramienta de recta y la primera línea la podemos ver en este sector del puerto. Ahí. La otra línea que podemos graficar es la que está acá al fondo, como si fuera la arena. Otra línea que podemos graficar es esta que tenemos aquí, que va camino al dique. Esta de aquí. Y con estas líneas ya sería suficiente. ¿Por qué no graficamos más líneas? Porque como estamos en una perspectiva aérea y estamos muy lejos de los elementos que están dentro de la foto, estamos obviando líneas detalladas, porque pueden haber líneas detalladas en los barcos, en las calles, en la ciudad. Entonces, simplemente a los ojos del observador, solo con trazar estas líneas ya es suficiente. Entonces, puedo borrar los puntos y voy a insertar los puntos de fuga. En este caso, tenemos un punto de fuga aquí, al cual llamaremos F1, y el otro punto de fuga que se me proyecta en esta parte de acá, el cual llamaremos F2. Y el tercer punto de fuga que se me proyecta en esta parte de abajo, al cual llamaremos F3. Listo. Ahora que ya tenemos los tres puntos de fuga, simplemente nos falta graficar la línea de horizonte, que como habían dicho mis otros compañeros en los otros ejemplos, la línea de horizonte tiene que pasar por donde están los dos puntos de fuga, el tercero no lo toca. Entonces, desde aquí, del F1 al F2, y cambiamos el color de la recta. Entonces, aquí tendríamos nuestros tres puntos de fuga con la línea de horizonte. Listo, esta fue nuestra presentación sobre la exposición de los puntos de fuga, tanto la parte teórica como la parte práctica. Voy a pedir a mis compañeros que por favor enciendan las cámaras para despedirnos. Ya, listo. Muchas gracias.